Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cambios de Piel. Hoy quiero empezar con algunas preguntas. ¿Ustedes creen que la literatura o que los libros pueden salvar a esta humanidad tan caótica? ¿O tal vez que un libro puede cambiarte la vida? Yo diría que sí, mi respuesta es un sí, porque yo lo he experimentado. Aquí tengo dos ejemplos. Uno, El olvido que seremos de Héctor Abad Facio Lince, que es una historia personal, es una historia de su familia, pero para mí fue un espejo para ver a alguien que ama tanto a su padre como yo amo el mío. Y también me enseñó muchísimo de mi propia ciudad, de la idiosincrasia de Antioquia y de Colombia, desde otra perspectiva que yo no había vivido. Y este, que es más reciente, de Laura Quintana, El tiempo que queda, que es una reflexión filosófica sobre envejecer, que es un tema muy central para Cambios de Piel y me está enseñando muchísimo a ver el envejecer en este mundo en el que vivimos y, como dice la autora, aceptar ese cuerpo singular que somos y que seguimos siendo. Y entonces, para hablar de ese poder de los libros y de la palabra, quería traer a alguien de la que soy fan y que es responsable de muchísimos libros que están aquí en mi biblioteca. Ella es Valentina Traba, de El Librero de Valentina. Y así la pueden conocer ustedes en Instagram o en YouTube, pero para mí decir que Valentina es booktuber tal vez se queda corto, porque con su manera tan honesta, tan transparente de mostrarnos no solo su vida, sino también su amor por los libros y cómo nos inicia en este mundo de la lectura, para mí la convierte en una embajadora del poder de los libros, en una gestora de emociones para cada uno de nosotros que la escuchamos y decimos, voy a comprar ese libro a ver qué me parece. Entonces hoy vamos a hablar con Valentina Traba sobre precisamente ese poder y, como dice ella, cualquier momento es un buen momento para abrir un libro y dejarse cambiar la vida. Así que bienvenidos. Nos dijeron que después de cierta edad somos invisibles. Se equivocaron. Crecer no es perder, es ganar. Bienvenidos a Cambios de Piel, conversaciones sobre placeres, transformaciones, menopausia, madurez. Aquí no evadimos el paso del tiempo, lo habitamos. Soy Natalia Casas y hoy dejamos de temerle al paso del tiempo para disfrutar de todo lo que llega con él. Valentina, muchas gracias por estar en Cambios de Piel. Muchas gracias a ti, Natalia. Yo feliz de estar contigo. Gracias. Gracias por esa presentación, me gustó. Ay, gracias, sí, la saqué como del corazón porque de verdad así lo siento. Yo te sigo hace mucho tiempo y, por ejemplo, para arrancar, Samantha Schweblin, este es culpa tuya. O sea, yo no la tenía en mi radar para nada y de repente te oigo hablando de ella y yo dije, bueno, y bueno, la compré y me voló la cabeza. Entonces, muchas gracias por haberme introducido a Samantha. No, ¿de qué? ¿Sabes que ese no lo he leído? ¿El del buen mal? No, yo tengo este y otro que lo dejé en Colombia, yo creo que ese fue el que tú recomendaste y después, bueno, dije, tengo que seguir con este y bueno, esta mujer, tremenda. No, sí, es extraordinaria. Yo solamente he leído Distancia de Rescate. Ese no. Bueno, y otro, y Kentucky's, o sea, otro que le leí hace mucho tiempo que es bueno, no me parece extraordinario, pero se llama Distancia de Rescate. Sí, pero para mí fue mostrarme como cuentos que a veces, pues yo como cuentos es como para niños y no, obviamente no es así, pero uno tiene esos prejuicios que va superando. Así es. Bueno, pero para arrancar, antes de entrar en materia, yo siempre hago 3 preguntas iniciales de respuesta rápida. Entonces, si a tu cena de cumpleaños puedes llevar a 2 autores, vivos o muertos, ¿a quién llevarías? Como que cada uno se siente a tu lado. A Stephen King y yo creo que Edgar Allan Poe. Dios, ok. Y si pudieras ser la mejor en un deporte o en algún juego, ¿cuál sería? En triatlón. Como tu hija, ¿no? Sí. Sí, wow. Si pudiera ser buena en algo, serían esas 3 disciplinas. Serían eso. Wow, qué locura. ¿Y qué canción te pone siempre a bailar o a moverte que te da energía? Bachata de Manuel Turizo. Oh, mira, fellow Colombian. Ok, perfecto. Sí. Valentina, yo ya hice como una introducción de lo que tú haces, pero a mí me parece importante que tú también lo hagas, como si alguien te ve en una feria del libro o te ve por ahí en la calle y te dice, bueno, ¿tú qué haces? ¿Quién es Valentina Traba? ¿Quién soy? Bueno, soy mamá de 2, para empezar, y después de eso creo que me considero, no me gusta mucho la palabra promotora de lectura porque no me gusta el tema de promoción, más bien, y últimamente utilizo mucho el término activista de la literatura, me encantó como lo pusiste también, gestora de emociones, eso está bueno, que sí, me parece un nivel muy elevado, pero me considero un amante de los libros,
amante de sus hijos, de su familia, de los libros, y a lo que me he dedicado en los últimos años es a contagiar mi amor por la lectura, porque estoy convencida de que todos somos lectores y de que estamos ahí deambulando por el mundo sin saber que somos lectores. Entonces, siempre he intentado, y a partir de que me dedico a esto en redes, es que la gente encuentre un libro con el que se identifique y con el que arranque y nunca se detenga. Amo como sí, no solamente son las historias, sino emocionalmente cómo te vinculas con las historias. Creo que eso es reparador, sanador, y esa es la parte también que quiero que la gente viva a través de los libros, ¿no? Que son sanadores en todos los aspectos. Entonces creo que esa soy, aunque seguramente soy otras cosas también, pero me gusta hacer ejercicio, soy muy dormilona, me gusta la música, pero sobre todo creo que después de mi familia sí creo que lo más importante son los libros. Es la lectura. Entonces me gusta lo que dices, porque te iba a preguntar si tú crees que un libro llega a tu vida cuando lo necesitas o cuando tienes que leerlo, porque a veces uno empieza un libro que todo el mundo le dice, sí, es súper bueno, y como que no. Y lo dejas y luego meses o años después vuelves y lo retomas y es como, ¿por qué no había leído esto antes? ¿Tú crees que un libro llega a tu vida cuando lo necesitas? Yo creo que sí, y cuando no sabes que lo necesitas también. O sea, que hay libros que de repente no sabes que ese tema de alguna forma se va a relacionar contigo, y cuando le estás leyendo dices, ¡ay! Aquí hay algo que me mueve, por eso es que logras vincularte. Yo siento que los libros llegan en el momento perfecto y que cuando no siempre hacemos la lectura en el momento perfecto, porque como bien dices, hay libros que todo el mundo recomienda o de los que todo el mundo está hablando y tú no logras como conectar con esos libros, pero si haces esa lectura tiempo después, a lo mejor descubres cosas que no habías descubierto. Entonces, yo estoy convencida de que los libros llegan en el momento en el que tienen que llegar ciertos libros, ciertas historias. Y lo que te digo, y también cuando no creías que los necesitabas y de repente ya estás ahí abofeteada, sangoloteada, que dices, ¿por qué estoy leyendo esto? Y ya te identificaste. Y te vuela la cabeza. Tú empezaste a estudiar comercio internacional, terminaste estudiando literatura y según vi en varias entrevistas o en alguna entrevista decías que estudiaste literatura para ser feliz. Y yo siento que cuando uno tiene esos 20, 21 años o 18 y está escogiendo carreras, uno no solamente se imagina esa profesión, sino cómo va a ser su vida con esa profesión. Cuando tú estudiaste literatura, fue una decisión personal, pero ¿cómo veías tu vida de ahí en adelante estudiando literatura? Te voy a decir algo que no suena nada, o sea, que no es lo adecuado, pero nunca tuve un proyecto como futuro, ¿sabes? O sea, con el tema de la literatura, o sea, nunca. O sea, si me dices, ¿cómo te veías a los 20? Pues no me veía haciendo nada, yo solamente estaba queriendo estudiar lo que quería estudiar, porque las metas, cuando estaba yo estudiando justamente comercio, sí, ya sabes, era ser embajadora de México en quién sabe dónde, pero yo sabía que era algo a lo que nunca iba a suceder porque no era algo que me apasionara. Y cuando empecé a estudiar letras, yo no sabía qué iba a hacer en el futuro, porque además, y ese fue un error de cuando estaba yo estudiando, y no error mío, sino de los profesores de la misma facultad, era como limitar mucho las oportunidades y las opciones. O sea, nos decían, únicamente puede ser o docente o investigador. Y yo decía, yo no voy a pasarme la vida investigando, si me tengo que dedicar a dar clases, me dedico a dar clases. Entonces, como que era lo más a lo que aspiraba. O sea, como a dar clases de literatura, pero nunca me dieron otras opciones. O sea, nunca me dijeron, puedes escribir, puedes ser editor, puedes ser corrector. O sea, nunca nada. Entonces sí siento que esa parte como que limitó mucho el proyecto futuro, pero yo sabía que me quería dedicar a los libros. ¿Cómo? No sé. O sea, no sabía por dónde, pero yo quería estar ahí. ¿Y sabes por qué? Porque tenía yo una maestra, que hoy no me acuerdo ni el nombre de la profesora, pero recuerdo que tú le preguntabas un dato y siempre lo relacionaba con el libro o con un título, pero te daba el título, el autor, los personajes, la fecha de publicación, y yo decía, es como una enciclopedia. Entonces yo decía, yo quiero ser esa enciclopedia. ¿Para qué me va a servir? ¿Quién sabe? No se sabe. Pero fue la lección, yo creo que... Fue de esas cosas que yo dije, quiero esa información, o sea, yo quiero saber esas cosas. Entonces, así fue como di el cambio, pero nunca tuve como claro hacia dónde iban y lo que iba a hacer. Eso ha llegado con el paso de los años. De los años. Y bueno, y fuiste profesora, que me parece una profesión, o sea, súper interesante, sobre todo cuando es profesora de literatura, porque a veces...
mi profesora de español en el colegio se llamaba Miriam y yo la amé pues en el bachillerato porque, no sé, el lenguaje como ella lo expresaba me fascinaba, pero también nos puso a leer, pues yo me acuerdo, el primer libro que yo me acuerdo que leí que yo fue Madame Bovary, uno de 12 años leyendo Madame Bovary, o sea, sí, no, yo lo leí 20 años después y yo, ¿cómo estaba leyendo esto? Sí, claro. 12, 13, pero me pareció muy, I don't know, chévere también como que mire, este es un clásico, hay que leerlo. Bueno, ¿cómo impactó, cómo crees tú que approach, se me está yendo la palabra en español, cómo crees tú que te acercaste a ser profesora y cómo después de tiempo dijiste, no, yo voy a abrir un canal, voy a empezar a hablar de libros y tú, porque es que tú llevas 10 años, entonces es mucho tiempo también, o sea, no es como una moda que nació en la pandemia, como muchos pues que de pronto empezaron ahí, sino que tú desde el 2016 estás en eso, porque cumples 10 años. Sí, exacto. Lo de dar clases salió porque te digo que yo siempre pensé que eso era lo que tenía que hacer. Y yo tuve una muy buena experiencia durante el bachillerato, durante mi prepa. O sea, mi maestra de literatura fue, gracias a ella tuve dos. Chuy, que me daba literatura, y Clara, que me daba etimologías grecolatinas. Entonces yo siempre dije, yo quiero ser eso. O sea, si voy a hacer algo, voy a hacer. Y mi experiencia en prepa fue tan buena que cuando salgo de la carrera, me dan la oportunidad de regresar a dar clases al lugar donde yo había estudiado. Ah, genial. Entonces, para mí fue como experiencia completa porque ahora yo era compañera de trabajo de mis profesores, porque muchos de mis profesores seguían dando clases. Claro, sí, ¿sabes? Es que habían pasado, ¿qué? 4 o 5 años. 4 o 5 años. Sí. Para mí era divertidísimo porque además yo tenía los 22, 23 y yo daba al último año de prepa también 18, o sea, la diferencia no era tan grande. Y yo sabía, me tocaba, bueno, no sé cómo funcione en Colombia, pero en el último año de prepa se divide por áreas. Área 1, área 2, área 3 y área 4, y son dependiendo de la carrera que vayas a estudiar, son las materias que tienes en cada área. Uno es para ingenieros, otro para médicos, otro para administrativos y otro humanidades. Yo tenía claro que a los de área 4, que eran los que estaban estudiando o preparándose para humanidades, les iba a interesar literatura, pero a los ingenieros y a los médicos, a los que iban, o sea, esto es como me acerco. Y eran salones de mucho pensamiento lógico, de mucha matemática. Tú les decías, lean, y me los imaginaba yo perfecto. Entonces, desde que entré, mi objetivo fue cómo les voy a hacer divertido el que aprendan literatura. Entonces, a cada uno trataba yo de adaptarles sus temas. O sea, los ingenieros te voy a decir, me acuerdo que una vez estábamos viendo pictogramas y contar historias en literatura náhuatl, entonces háganme diferentes pictogramas donde cuenten una historia. O sea, era tratar de buscar la forma de que algo se les quedara, que no se durmieran, Natalia. O sea, ya me los imaginaba yo dormidos, o sea, y esa parte me agobiaba mucho. Y fue una muy buena experiencia. O sea, hoy tengo alumnos que todavía, bueno, ex-alumnos, que además ya son unos adultos con hijos, que todavía me escriben y me dicen, vale, me acuerdo mucho de la clase, vale, gracias porque tal cosa. Pues, nada más di un año de clases de literatura porque por motivos de la vida pues, me empecé a mudar de ciudad, pero creo que en ese momento logré lo que digo, o sea, que era que se interesaran, que enseñarles las cosas de forma distinta. Entonces funcionó bastante bien en ese momento. Siempre he tenido la curiosidad de qué hubiera pasado si hubiera seguido dando la clase, pero ya no se pudo y me quedé con esa experiencia siempre. Aparte de todo, lo recuerdo con mucho cariño. Pero de alguna manera lo sigues haciendo con todos los que te seguimos, porque es como, o sea, cuando dedicas un video, por ejemplo, a hablar de, no sé, de clásicos y de por qué fulanito hizo tal cosa, ¿me entiendes? Como de hablar de específicos temas dentro de la literatura, además de recomendar un libro, pero como de, en general, eso también es una manera de enseñar, y ahí sí cada uno, si le interesa, lo ve, y si no, pues skip y sigue al siguiente, pues. Eso me pasó mucho al principio, porque cuando yo abrí el canal, una de las cosas que yo tenía muy clara era esto. Yo decía, no solamente quiero hacer reseña, en la medida de lo posible lo que les puedo enseñar se los enseño, o sea, desde épocas literarias, que son figuras retóricas, y me ha pasado, y eso sí me ha pasado muchas veces, que compañeros de mis hijos o hijos de mis amigas, y hasta la fecha, me pasó hace poco, llegan y me digan adolescentes, mi maestro puso tus videos en clase para que aprendamos tal cosa.
Wow. Yo con eso digo, ya está. O mi maestro nos recomendó tu canal, o mi hijo me decía, nos pusieron un video tuyo en la escuela, ¿no? Y me decía yo debajo de la mesa y los demás que hagan. Imagino a tu hijo. No, o sea, y todos los que sabían que tú eras la mamá, como. Sí, onda? exacto. Entonces, esas cosas, pues sí, es una forma, como tú dices, todavía de seguir pues compartiendo eso que aprendí y que me gustaba tanto. ¿Y por qué decidiste arrancar el canal? ¿De dónde salió esa idea? Porque mis hijos ya habían crecido, porque ya estaban más grandes y porque ya sabes que empiezas con esta cosquillita de... Yo siempre tuve como mucho la inquietud de, conforme vayan creciendo, yo necesito encontrar espacios para mí. Porque fue hoy... algo consciente en ti. Sí. Y hoy que están a 3 semanas de irse el último, o sea, bueno, de arrancar ya fuera de mi casa, digo, qué bueno que lo hice hace 10 años y no ahorita. O sea, fue como también empezar a preparar el terreno, porque yo sabía que en ese momento mi prioridad eran mis hijos, clases extracurriculares, estar encima de ellos, llevarlos a escuelas y todo. Pero yo sabía que eso tenía fecha límite. Y yo no me quería quedar perdida cuando sucediera, que es ahora. Y siempre quise como retomar. Yo decía, estoy desperdiciando lo que aprendí. O sea, bien me dijeron que me iba a morir de hambre, pero pues, ¿no? Tampoco quiero darles la razón. Ajá. Entonces no quería que quedara como desperdiciado. Y ahí fue cuando decidí, siempre compartí yo mis lecturas. En ese momento, hace 10 años, la red social más fuerte era Facebook. O sea, no había nada más. Comenzaba Instagram, pero no era lo que es hoy y no existía TikTok. Entonces empecé compartiendo mis lecturas en Facebook y me acuerdo perfectamente que mi hija, que en ese entonces tendría unos 11, me dijo, no te va a ver nadie más que mi abuela y mis tías. Necesitas abrir un canal de YouTube. Oh, wow. Entonces, así fue. Me metí a YouTube, vi cómo, o sea, ya sabes, tutorial para saber qué era lo que tenía que hacer para abrir un canal, porque no tenía ni idea. Y empecé a subir videos de manera, sí, muy sencilla, muy austera, pero siempre supe que una vez que empezara a subir los videos, ya había un compromiso de mi parte. O sea, si se suben cada semana a determinada hora. O sea, como sí soy muy metódica para ciertas cosas, no me costaba tanto trabajo ajustarme. Entonces, así fue como nace el canal, con las ganas de compartir y que no era una foto. No era estático, podía yo hablar y hablar y hablar. Sí. Y eso me gusta. ¿Qué es como lo más, no sé si llamarlo divertido o inesperado que ha resultado en estos 10 años de la creación de ese canal? ¿Qué es lo más divertido? Sí, o como inesperado, que de pronto la gente te pare en la calle y te diga, vea, usted me cambió la vida. O no sé, como respuestas de la gente que tú no esperabas que de pronto fuera a pasar y te ha sucedido. Eso fue muy impactante. La primera vez que recuerdo que me pararon en un lugar, me iba yo de vacaciones con mi familia y fue en una estación de metro, creo que en Sevilla. Yo tenía creo que 1,000 seguidores en el canal. Cuando de repente alguien me dice, yo te sigo, dije, ¿cómo? O sea, ¿me están viendo del otro lado del mundo? No. Ese tipo de cosas siempre me sigue impresionando, que alguien me identifique. Y que le haya sucedido a mi mamá una vez en el supermercado, bueno, para mí fue... Mi mamá en el carrito soltero le dijeron, usted es la mamá de Valentina, la del librero. Mi mamá, bueno, ese tipo de cosas. Eso pues, me llama mucho la atención eso. Justo ahora que hablas de tu mamá, me gustaría que nos compartieras un poquito como para qué nos sirve la literatura. Y tal vez ejemplificado, yo te seguí todo tu viaje a Escocia y todo lo que hablaste de Outlander y de, o sea, yo nunca me imaginé que leer los libros de Diana Gabaldón o de Philippa Gregory, por ejemplo, fueran a llevar a esto, ¿sí me entiendes? Como que y me pareció muy lindo ver a través de tus ojos, o sea, tú en Escocia diciendo, sí, aquí cuando Jamie tal cosa, ¿sí me entiendes? Como, ¿cómo fue para ti eso? Para mí, la literatura nos sirve para eso, para mostrarnos un mundo y después vemos ese mundo de frente y es como, oh, wow, existe o es mejor de lo que pensaba o es tal como lo que pensaba. Entonces, cuéntanos un poquito. Y ese paseo fue con tu mamá, que me pareció muy lindo, como esa conexión también ahí. Sí, ese viaje lo hice gracias a mi mamá. O sea, mi mamá tiene... A mi mamá, como buena hija, ya sabes, ¿de qué te quieres? Te regalo ir a Escocia. ¿Y cuál es tu sueño? Ir a Escocia. O sea, ya era una cantaleta. Yo siempre se lo decía a mis hijos, el día que pueda me largo a Escocia. ¿Y por qué? Porque todo surge de Outlander.
O sea, sí, tienes ubicado Escocia, pero ese amor por Escocia surge a partir de Outlander. Entonces, cuando yo, este año no, fue el año pasado para mi cumpleaños, cumplía yo 44, y mi mamá me dijo, de regalo, te vas a Escocia. Nos vamos juntas. O sea, mi mamá me regala el viaje. Wow. No, Amo. entonces, obvio, no, ¿qué te digo? O sea, bueno, yo la quería cargar. O sea, llevármela cargando. Entonces, por eso fue, y cuando llegamos, la verdad es que el viaje yo, si hubiera podido, hubiera visitado otros lugares, también muy representativos de Outlander, pero al final llegábamos a Edimburgo, que era el lugar que yo siempre había querido conocer. Entonces, mi mamá ya me alucinaba. O sea, era es que fíjate, en esta piedra pueden estar. Entonces, mi mamá era la encargada de grabarme. Se paraba nada más así con la cámara y me decía, ¿qué hago yo? Grábame caminando. Grábame tocando la piedra. Me decía, nada más. Y yo, sí, ma. Mi mamá vio como que la primera temporada. Entonces me decía, no vas a encontrar a nadie. Y al final me decía, ojalá lo encuentres y te largues. Y era chiste, o sea, y era así, por favor, ya que aparezca para que te vayas, me tienes harta. Pero ya era entre broma. Y el viaje a las Highlands, yo moría de ganas de ir, no estaba dentro del viaje y tuvimos un día de descanso y ya sabes, como niña chiquita, ma, acompáñame, ma, vamos, va. La subí a un camión 8 horas, a un autobús, 8 horas, para bajarnos 2 veces, ver 2 cosas y de regreso, y se acabó. Pero eso fue lo que me dieron los libros, o sea, el imaginarme, el querer regresar y saber más, o sea, todo surge porque independientemente de la historia de amor que hay ahí, que me parece espectacular, la historia de los clanes, de tal, fue como una revelación para mí. Entonces, yo moría de ganas de ver eso que me habían descrito tantas veces. Sí, espectacular, espectacular. Sí. Te digo que yo lo viví a través de ti, ¿sí me entiendes? Y como, sí, y me quedé con ganas de volver porque fui un día a Edimburgo y después viendo Outlander yo decía, pude haber hecho tantas cosas y no, pero bueno, ya llegará el momento de hacerlo. No, y rápido, ya Outlander y Harry Potter. O sea, Outlander y Harry Potter. Sí. O sea, yo ahora quiero regresar a hacer recorrido a Harry Potter. O sea, pregúntame, claro, yo como una niña chiquita con el hijo de una amiga de 8 años parada en St. Pancras, ahí afuera, haciendo la filita para tomarnos la foto con el cosito. Y eso que no he leído los libros, solo las películas, lo tengo que confesar, pero bueno, así es. Los libros son terapia y tú escribiste un libro con Maura Gómez, que se llama Terapia Literaria. El título es más largo que eso, Manual de Supervivencia para Lectores. Y a mí me parece que esa amistad con Maura es súper cool porque las dos se nutren la una a la otra de libros, hablan de libros con la terapia literaria que hacen algunos viernes. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de esa amistad y de cómo esa amistad surgió este libro. Lo de Maura es muy chistoso porque teníamos mucha gente en común y nosotras no nos conocíamos. Y nos conocimos a través de redes. O sea, y de repente... ha de haber sido 2018 más o menos. Ella me manda un mensaje y me pone, oye Valentina, una tía mía es tía tuya. Y yo, ¿cómo? Me da el nombre, le conté a mi tía, me detallo la historia y para no hacerte largo el cuento, resultó que su tía, o sea, su familia, es una de las grandes amigas de mi mamá en Campeche, pero muy amiga. Y yo a esa tía la conozco desde que soy una niña. Sí, entonces fue muy chistoso porque yo, ¿cómo? ¿La tía Evelyn? Sí, pues la tía Evelyn. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a escribir. Ya sabíamos más o menos lo que cada una hacía. Fue en 2018. Sí, entre 18 y 19 más o menos. Y un día nos invitaron a una entrevista para hablar justo de creadores de contenido. Llegamos las dos y platicamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y a partir de ahí coincidió que ese mismo año, que sí fue en el 19, nos íbamos a la FIL de Guadalajara los mismos días. Me muero por ir a la FIL. Entonces estuvimos juntas en la FIL Guadalajara, nos reímos todo el tiempo. O sea, un viaje muy divertido, pero siempre como ese clic. Y hoy la amistad con Maura es bien chistoso porque nos conocemos tan bien que no necesitamos ni estarnos viendo para saber qué va a decir la otra en una entrevista o cómo complementar. O sea, es un ping-pong. Eso sí nunca me había pasado conmigo.
O sea que me le quedo viendo, ella responde lo que yo quiero que responda y yo respondo lo que ella quiere que yo responda como para... Sí. Y por eso es que surge el libro, porque un día, justo en pandemia, después de pandemia, Maura me dice, oye, vale, ¿qué tal que todas estas pláticas que tenemos por teléfono y por chat no las hacemos en vivo? Pero yo la verdad es que soy poco de planear las cosas. Yo soy como muy espontánea para ese tipo de proyectos. O sea, se tiene que hacer, se hace. Empieza, pues que empiece. ¿Y cómo va a salir? Pues quién sabe. Pero siento que mientras más lo planeas, nunca se da. Entonces, me acuerdo que esa vez me dijo, ¿y cuándo empezamos? Pues en 15 días. ¿Cuándo? Pues un viernes. ¿Y por qué a las 10 de la mañana, que es un muy mal horario? Pues para que nos pueda ver la gente que está en España, ¿no? Está bien. Parece, por eso es a las 10 de la mañana. Sí, listo, dale. Sí, está bien, sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Quién sabe? ¿Qué es para ti los libros? Terapia literaria, pues sí. Así. Y arrancó. Y como a los 8 meses, 9 meses de que arranca terapia literaria, nos buscan de Penguin Random House. Nosotras, ya cada una por su lado, yo ya tenía muchos años colaborando con Penguin por el tema de creación de contenido, ella también, y ya conocíamos a mucha gente adentro. Entonces un día nos dicen, oigan, y si hacen, nos contactan para un Zoom y nos preguntan que si no estamos interesadas en hacer un libro de terapia. Pues, obviamente eso nunca vas a decir que no, y por supuesto, ¿no? Claro que sí, y ahí es como surge el libro de terapia. O sea, ya ellos nos ayudaron mucho a estructurarlo, sobre todo a la claridad de los temas, porque ya sabes que tú tienes 1000 en la cabeza y no sabes cómo aterrizarlos, entonces siempre nos dijeron, háganlo como ustedes hablan, o sea, los temas, ustedes tienen la opción de buscarlos, y al final ellos nada más como nos ayudaron como a estructurar las cosas. Y obviamente hubo una editora, Mitch Griffin, que gracias a ella es que sale el libro, y fue como nuestra guía, pero sí, o sea, fue un trabajo muy, muy, muy bonito, muy divertido también. Uf, sí. Se nota. Y para quienes no lo han leído y de pronto están interesados, mientras tanto, o sea, ¿cómo? No de resumir el libro, sino como de 2, 3 tips que estén en el libro que se puedan aplicar, porque pienso, y tú me dirás que a veces también es como hay que inculcarle la lectura a los niños, ¿cierto? O a los adolescentes, pero también hay mujeres que escuchan este programa, que son 40 plus, que hace rato no tocan un libro o que nunca se han visto como lectoras o que digan, no, yo no leo, pero este es un buen momento de pronto empezar a hacer eso, porque ya estamos en otra etapa de la vida, de pronto tenemos un poco más de tiempo y sería buenísimo que ese hábito se desarrollara. Entonces, como que 2, 3 tips que están en el libro que tú digas se pueden empezar a aplicar si quieres empezar a leer o a descubrir qué te gusta dentro de la literatura. El número 1, y siempre cuando nos preguntan sobre los niños, que cómo hacemos para que los niños lean, si los papás leen, ya está dado. Y luego, pero es que yo no leo como papá, no, siempre Mauri y yo siempre contestamos, milagros no hacemos. Ya. O sea, si tú como papá no lees, pero quieres que tu hijo lea, está bien difícil. Pero yo creo que el número 1, el dejar de poner pretextos. Es que no tengo tiempo, el libro está caro. O sea, yo siempre les digo, cuando quieres hacer un cambio, tienes que hacer cosas distintas en tu vida. ¿Quieres estar más saludable, más fit, más fuerte? Pues te metes al gimnasio. ¿Quieres ejercitar la mente? Ponte a leer. Pero deja de ponerme el pretexto, no tengo tiempo, porque ese es el más común. Y le digo, ¿tienes tiempo para estar pegado 3 horas al teléfono? Tienes 10 minutos para ponerte a leer, media hora. Los teléfonos, las redes sociales, yo creo que así como se pueden compartir unos de mis grandes aliados, también son nuestros peores enemigos. O sea, estamos horas antes de dormir, scrolleando, viendo reel tras reel tras reel. Qué bueno que nos ayuden a distraernos, pero hay un momento en que dices, llevo 1 hora perdiendo el tiempo. Yo sí me hago muy consciente de eso. O sea, digo, sí, debería estar leyendo. Antes, yo, por ejemplo, me pasó hoy. Nada. O sea, tengo que leer un libro para mañana, voy a la mitad, no lo he acabado. Y dije, ¿por qué se me olvidó? Porque traigo el teléfono. Y como ya el teléfono es indispensable, antes mi libro era indispensable. Y dije, dejé el libro, pero agarré el teléfono, que ese sí nunca se me olvida. ¿No? Creo que el tema de las redes, y yo siempre digo, empezar con un libro, el que sea, no importa el tema, o sea, aquí nadie juzga, que sea un libro chico y que te dé esa sensación de logro. O sea, si nunca has leído y de repente quieres empezar a leer con La Divina Comedia, no, o sea, no, algo corto, que te guste, una biografía, lo que sea, poesía,
un cuento, lo que sea, pero que tengas esa sensación de logro de terminé, me sigo, voy con otro. Sí. Eso como que te va encarretando más. Exacto. Sí. Si empiezas con un libro muy largo que te toma meses leer, la verdad es que la motivación se pierde. Sí. Y cuéntanos un poquito de tus clubes de lectura. Para mí, yo te tengo que decir que tú, además de Samantha Schweblin, como dijimos al principio, tú me presentaste de nuevo a Guillermo Arriaga. Porque obviamente Amores Perros es una de mis películas del alma, 21 gramos, bueno, pero para mí él era cineasta, ¿cierto? Como guionista, escritor de cine, y de repente te veo que empiezas a hablar, tarara de él, y yo como, y me leí, se me olvidó, el rojo, el de la chica que conoce al tipo en la cárcel. Salvar el fuego. Salvar el fuego. O sea, eso es un mamotreto, y yo, Dios mío, yo en el subway con ese libro, o sea, a la espalda así, pero wow, pero es una lectura súper, o sea, él es muy crudo, muy rudo y tiene un éxito full y yo me imagino tus clubes debatir todo eso, entonces me parece súper interesante como el approach a los clubes de lectura, cómo los manejas tú y cómo haces, a qué horas, porque tienes varios, tienes hijos, haces ejercicio, o sea, no entiendo cómo le haces. Los clubes arrancaron en pandemia porque sí hubo como una necesidad de permanecer conectado con otros que no fueran los miembros de tu familia. O sea, ya los tenías muy vistos, ya todo el día estabas encerrado con ellos, y ya lo que querías era ver a otras personas y hablar de temas distintos también. Entonces, para mí, los clubes de lectura en pandemia, yo siempre lo digo, para mí los clubes fueron mi salvación. Porque yo empecé, mi idea fue un día, voy a abrir un club de lectura. Me acuerdo que la niña que siempre me ha ayudado con el tema de las redes sociales, le dije, pues vamos a mandar un aviso así y a ver quién se inscribe. Ya sabes, no más. Me acuerdo que esa primera noche llegaron entre 100 y 150 correos. Yo dije, yo no puedo abrir un club de lectura de 150 personas, o sea, ¿dónde? O sea, no entendíamos ni cómo funcionaba Zoom. Entonces empecé a abrir diferentes grupos de 20. En su momento llegué a tener, no sé, a lo mejor 8. Y empezamos también, porque así se dio, la posibilidad de platicar con los autores. Mi primer masivo, que yo arranqué con los masivos justo en pandemia, que era meter a todos los que se pudieran en un Zoom, fue el de Salvar el Fuego de Guillermo. Y tuve a 250 personas. Pues esos masivos eran de 4 horas, pero no teníamos nada que hacer. Claro, sí. O sea, nos conectábamos a las 6 de la tarde, terminábamos a las 10 de la noche. Y todos felices. Y con vino y un viernes, pues era la salida del viernes, hablando con el autor. Me acuerdo que ese lo recuerdo con mucho cariño porque hubo un momento como a las 2 horas de, a ver, pausa, vayamos al baño y regresemos. Todo el mundo quiere hacer pipí, no se hagan, ¿no? Y comer algo. Entonces, ese grupo fue muy bonito y a partir de ahí siguieron surgiendo otros. O sea, yo hubo un momento en el que se formó un grupo que quiso leer toda la obra de Arriaga. Entonces tuve clubes de lectura de todos sus libros, de todos. O sea, ya éramos como un clan y se formaron otros grupos. Con el regreso a la normalidad, sí, en mi caso, y porque son en línea, la gente ya no tenía el mismo tiempo, claro, y hoy se redujeron mucho porque también a partir de que estoy con la librería, los hago presenciales, que es distinta la dinámica. El Zoom son muy divertidos porque ya tenemos además 6 años de conocernos, pero los presenciales la dinámica es distinta también. Claro, entonces, para mí el club de lectura es fundamental. Y los libros y esos clubes para mí son terapia, como tú le dijiste, no solamente en la pandemia, que fueron tan necesarios, sino también como en la vida cotidiana. Y tú hace poco me parece muy interesante que tú no solamente igual hablas de libros, sino que tú también te muestras haciendo ejercicio. Y cuando te vas a apoyar a tu hija en sus carreras de triatlón, ¿por qué decidiste incluir, digamos, esa parte personal? Y la parte de la terapia, me interesa mucho que lo estás hablando porque justo tienes 45 años y queramos o no queramos, creamos en todo el menopause o no, pues es una etapa de cambio en la vida de la mujer. Entonces, ¿cómo ves tú esa etapa? ¿Cómo lo estás viviendo? Es una etapa de mucho autoconocimiento. Mira, sí. Yo siempre empecé a hacer ejercicio ya grande. Yo no fui una niña deportista, yo no fui, no,
Es más, a mi hijo, a Paco, le cuesta mucho trabajo. Y digo, ¿cómo le voy a exigir al pobre si yo era igual? Valeria no, Valeria siempre ha sido sportily. Yo empecé a hacer ejercicio después de que nació Pato, hace 18 años, y fue por un tema de vanidad. O sea, yo quería bajar de peso, punto. O sea, ahí sí, la salud me valía gorro. Pues tenía yo 26 años, o sea, yo decía, ¿sana o estoy chiquita? Muy chiquita? Entonces yo quería, quiero estar sana y quiero estar delgada. Y empecé a correr y de repente empecé a meterme a carreras y 10 kilómetros y hubo una etapa en la vida en la que nos fuimos a vivir a Torreón, y en Torreón estaba mucho la cultura del running, de correr y también del triatlón. Entonces, cuando Valeria empieza a hacer triatlón, yo encuentro a la par un equipo que hace triatlón. Entonces empecé a hacerlo. Y pues te empiezas a clavar, empiezas a darte cuenta de los cambios físicos que hay, de cómo te sientes cada vez mejor, el tema de la disciplina. Y seguí. Hoy no concibo no hacer ejercicio. O sea, sí me causa un profundo remordimiento no hacerlo. Como le digo, justo ahora en las vacaciones le decía a mi hermano, muchas veces no lo hago por gusto. O sea, me levanto, pero como tengo la cabeza puesta ya ni lo pienso, es mecánico, me levanto y hago ejercicio. Y obviamente, Natalia, conforme vas creciendo, oyes 8,000 historias, 8,000 cosas de tienes que hacer fuerza a partir de los 40, el cardio ya no se prepara tanto, Yo nunca había hecho fuerza, yo siempre me dediqué a hacer cardio, porque llegué a hacer triatlones y tal. Entonces, cuando entré a los 40, que es pandemia, ya sabes, unas mancuernas y de repente más peso, y sí creo que eso me ha salvado de la locura total. Sí. O sea, total. Sí, además soy sigo. A mí el tema de la disciplina me funciona. Mis hijos se burlan mucho y me dicen, ma, es que eres muy rutinaria. Lo soy porque me da paz. O sea, a mí levantarme, irme a hacer ejercicio, desayunar sano es check, voy cumpliendo con lo que tengo. Y eso es algo mío. Nadie me pregunta, nadie me exige, es un tema, es como, sí, de mí para mí. De saber que estoy haciendo las cosas bien para mí. Sí, ¿no? sí. Y con el tema de la terapia lo mismo. Todos tenemos traumas. Según yo los tenía bien controlados, bien sometidos, yo podía con todo, pero en enero, a partir de finales de año, en diciembre más o menos, pues te empiezas a dar cuenta de que, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Me di cuenta que estaba triste mucho tiempo y yo no soy una persona triste. Entonces ahí dije, acá hay algo que está, de alguna forma que va a salir. Y mi mamá, a mí hace como 10 años, me operaron de un quiste en el colon, me quitaron parte del intestino, parte del colon, o sea, todo el tema estomacal, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me dijo, es todo lo que traes acumulado, mi amor, tienes que trabajarlo. Y sabes que empieza con el tienes que trabajarlo, tú lo somatizas todo, ¿sí? ¿Sabes? Sí, o sea, todo sale de forma física. Entonces ahora, el año pasado tuve una crisis de colitis que me tumbó tanto que creí que iba yo a acabar nuevamente en el hospital. Yo ya me estaba despidiendo. Eso fue en agosto. Entonces en diciembre, cuando empecé a sentirme triste, y esas que lloras más de lo normal, que dices que ya pasó una mosca y estás llorando, dije, no, porque sé que me va a pegar en lo físico. Y que me pegue en lo físico me agobia mucho. Claro, y es como tu frene, es como tu alerta. Es como, sí, ¿por qué? Porque tengo hijos, o sea, porque hay uno que vive conmigo, porque dije, no. Entonces empecé con la idea de qué tal y sí voy a terapia, pero nunca me atreví a dar el paso, porque uno es miedoso. O sea, uno no quiere oír que le digan lo que no quiere reflexionar. Y mi hermano fue el último empujón. Por ahí de enero me dijo, ¿qué estás esperando? O sea, me dijo, ven, pues me dio mucha ternura porque me dijo, yo te ayudo a conseguir a alguien, necesitas hablar con alguien. Me dijo, estás acumulando, me dijo, vas a reventar y vas a reventar físicamente. Entonces, un día te juro, abrí un chat que tengo con uno de mis clubes de lectura, con mi club de lectura de aquí de MTP, les dije, urgente, una terapeuta, es un psicólogo, hombre, mujer, alguien conoce, me pasaron el dato, marqué, cita la próxima semana, se acabó. O sea, dije, no lo puedo pensar, tiene que estar todo muy mecánico. Y ahí arrancaste. Y ahí arranqué en enero.
Wow, wow, buenísimo. Me encanta esa experiencia porque a todos nos sirve en cualquier edad, pero siento que en Sí. este momento que hay muchísimos cambios físicos y de verdad mentales, pues recalibrarse un poquito ayuda para No, todos. claro. Sí. Uno, quisiera que nos contaras también, estás en este momento en Panía, que es una panadería y tú ahí montaste tu librería física. Ese salto del digital a lo físico me fascina. ¿Cómo fue ese proceso un poquito y cómo ha sido esa experiencia para ti? Yo siempre quise tener una librería. Uno de mis sueños, yo siempre le decía a mi hermano, cuando pueda abro una librería, pero la realidad es que necesitas una inversión inmensa. El espacio, pagar renta. Y hoy sí siento que si no eres una franquicia muy, muy grande, de esas que ya están consolidadas, mantener una librería independiente es muy complicado. La panadería tiene muchos años aquí en Metepec y cambió de dueños. Y los nuevos dueños son amigos míos de hace mucho tiempo, con quienes yo entrenaba triatlón. Entonces ellos también tratando de renovar como todo el concepto, o sea, manteniendo la esencia, pero como que dándole un empujón a la cafetería, me dijeron, oye, vale, me dijeron, oye, Traba, porque no me dice, vale, me dijeron, oye, Traba, ¿no quieres meter libros? Y yo, ¿cómo? Sí, te damos el espacio, que sea un win-win, tú traes gente, nosotros ponemos, o sea, ya sabes, o sea, tú traes gente porque van a venir a verte, pero nosotros tenemos el pan y tal. Y así es como surgió, o sea, fue de no pensarlo. Eso igual, eso fue en enero del año pasado y en abril ya estaba yo pidiendo, en marzo ya estaba yo pidiendo los primeros libros. O sea, ellos me ayudaron con todo el tema de poder montarla, de darme el espacio. Llegamos a acuerdos, obviamente, para que todos estuviéramos contentos, pero yo siempre digo que no tengo cómo agradecerles el que me hayan permitido como materializar las cosas, porque también fue una forma ay, se me fue cuando, bueno, como de obtener un beneficio por el trabajo. Al final, Natalia, yo cada que recomendaba un libro se lo vendía a una librería, yo no ganaba un centavo. ¿Sabes? Yo vendía, me decía, en ciertas librerías me decían, vale, hablaste de este libro y se agotó. Y yo decía, ¿y yo qué recibí? Nada. Hoy, si voy a recomendar el libro, pues lo vendo yo. Entonces, claro que hay una retribución económica, pues que es indispensable. Claro, necesitas cobrar claro. porque tengo que vivir de algo. Entonces, también eso, o sea, esto me da mucha tranquilidad en ese sentido y también me ha enseñado muchas cosas del negocio que no tienen nada que ver con crear contenido. O sea, el negocio de los libros. De los libros en sí. Uf, bacanísimo. Me encanta, Sí. Espero visitarte pronto. Ya para terminar un poquito, quisiera hablar de literatura erótica. Y no por los mal pensado que puedes decir, claro, no, sino porque igual en esta época de la vida en la que hemos vivido con pareja tal vez mucho tiempo o no, reencontrarse con el erotismo como una forma de ver el mundo me parece súper importante. Y la verdad para mí, tú eres la que me ha traído como un poquitico de ese conocimiento. No he comprado ningún libro de ese tema todavía, pero me está dando una nueva apreciación sobre eso, ¿cierto? Entonces me encantaría que habláramos de eso un poquito, cómo te acercas a eso y que nos recomiendes 3 libros de erotismo puro y duro para empezar de pronto a explorar esa parte, no solo ahí en la literatura, sino qué ideas nos da a nosotros sobre nosotros mismos o nuestras relaciones con nosotros mismos y con nuestras parejas. Ese tema me parece muy interesante porque todo el mundo lo mal piensa, bien dices, o sea, todo el mundo se va por una idea completamente falsa y el erotismo, si lo estudias desde un punto de vista como más filosófico, tiene que ver con la esencia de la vida, o sea, con quiénes somos y muchas veces se separa de la sexualidad, pero también va de la mano. Entonces, siempre ha sido un tema que me ha apasionado y lo estoy leyendo desde que estoy en la universidad, pero claro que a medida que creces, pues también vas descubriendo nuevas cosas y hay temas que a mí me parecen, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta ver al ser humano en su totalidad y como un ser complejo, porque somos complejos. A todos los seres humanos nos gusta la transgresión, nos motiva la prohibición, mientras más te digan no hagas, haces. O sea, entonces es como ver dónde están nuestros propios límites. Y eso es lo que te enseña el erotismo. O sea, hay temas que evidentemente lees y dices, hay un rechazo inmediato. Y hay otros que, como bien dices, podría ser.
O sea, ¿por qué no? Y no porque esté bien o esté mal, sino también es alejarte de esta idea del pecado, de todo lo que se nos ha dicho que está mal y empezar a pensarlo siempre y cuando esté consensuado, esté dentro de los marcos de la legalidad, porque luego en el erotismo encuentras unas cosas muy locas. Brutales, pero entender que todo se puede, ¿no? Y que muchas veces lo único que necesitas es una idea. Entonces, por eso me gusta tanto el tema. Y hay, bueno, 3 libros que les puedo recomendar. Uno se llama Fix de Eva. Es bien difícil de conseguir ese libro porque salió aquí en México por una editorial independiente que se llama Níspero. De hecho, estoy esperando ahorita a que lo reediten porque se les acabó el primer tiraje. Se llama Fix de Eva, de Carla Lamoyi. Ella es una autora muy joven y el libro habla sobre el erotismo y el arte. O sea, hasta dónde uno puede avanzar sin pisotear al otro. O sea, el arte con el erotismo es un complemento, pero al final los que están activos en ambas dinámicas son los seres humanos. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal y hasta dónde? La historia de O, de Pauline Riach, es una autora francesa. Ese libro me encanta porque fue el primero que ni siquiera, o sea, en el que entendí muchas cosas de cómo funcionan otras dinámicas dentro del erotismo que para mí eran inconcebibles, y decir, funcionan, a alguien le funcionan y le parecen bien. Y hay otro libro que me gusta también mucho, que, bueno, hay uno que les recomiendo mucho que se llama En brazos de la mujer madura, de Stephen Bisinski. Creo que es húngaro él. Y el libro habla sobre la iniciación del personaje en el erotismo y la sexualidad. Y es autobiográfico, en parte es autobiográfico. Entonces es bien interesante ese libro. Porque no en todos encuentras estas escenas grotescas o vulgares, ¿sabes? O sea, es muy sutil. En muchos casos es muy sutil. Y eso es lo que más disfruto yo creo que del tema. Interesantísimo. Bueno, vamos a ponerlos ahí en la imagen para que los vean. Y recomiéndanos 3 libros, o los que te acuerdes, donde haya mujeres como ejemplo, mujeres que tú digas, esta mujer, o ejemplos de qué cool esta mujer, y otros también como, no, esta vieja así. Dedícala. Exacto. A ver, 3 libros que me gusten con mujeres. Como la protagonista de Salvar el Fuego. O sea, sí, como Marina. Sí, a Marina la amas y la odias. Exacto. Tú dices, ¿cómo? O sea, Salvar el Fuego es uno de esos libros que yo en el tren, yo era como, y que la gente la es como, ¿qué le pasó a esta loca? Pero esa mujer muchas veces yo decía, sí, y otros días decía, no, enciérrenla un ratito. Sí. Sí, a Marina la amas o la odias. Bueno, exacto. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Por favor, háganlo. Ese libro me parece hoy en día, y dada la situación que viven las mujeres en el mundo y particularmente en Latinoamérica, me parece indispensable. Me gusta, voy a hablar de un libro donde me parece que hay una mujer extraordinaria, que es Lo que no tiene nombre de piedad pone. O sea, ahí la maternidad y la resiliencia son la misma cosa. Y a pesar de tanto dolor, y otro, algo de la noche. Nada se opone a la noche. Nada se opone a la noche. Nada se opone a la noche del fin de Vigan. A mí esos libros son los que me gustan. O sea, los que los estoy sufriendo y amando al mismo tiempo. Pero mujeres fuertes, mujeres resilientes. O sea, y también entender mucho de todo lo que han tenido que pasar las mujeres. No te vayas muy lejos, man. El de Giselle Pelicot, el último, el de Un himno a la vida. Sí. O sea, quieren mujeres fuertes, léanse ese y después todo lo demás son... Sí. Cosas chiquitas. ¿Sabes qué? Dices algo que, o sea, a mí nadie me ha preguntado porque aquí la experta en libros eres tú, pero de Nada se opone a la noche y ese y otro que se llama Crying in H Mart, de una coreana que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Yo los leí justo después, o sea, en los primeros meses después de que se murió mi mamá. Y eso, o sea, Crying in H Mart es ella contando la historia de la agonía de su mamá por cáncer. Y bueno, y Nada se opone a la noche, el fin de Vigan es precisamente las reflexiones de la historia de vida de esta mujer después del suicidio de su mamá. Y la verdad, en esa turbulencia emocional en la que yo estaba,
leer estos libros me dio lenguaje para hablar de mis propias emociones y también como ver las relaciones, o sea, cómo fueron otras mamás, todo esto. Entonces me hizo apreciar mucho más a mi mamá y el dolor de no tenerla, pero también como mi relación con ella y la vida de otras. Y me encanta. Es que es lo que te digo, el poder, el libro te da eso, o sea, de repente hay una emoción que tienes ahí y a la que no le puedes poner palabra y lo lees en algún lado y dices, es que era esto lo que yo estaba sintiendo, era esto, y alguien lo dijo por mí, y si tenemos suerte lo dijo de una forma bellísima. Sí, ¿no? Verdad, o sea, en el libro te puedes encontrar cada cosa, pero a mí nada se pone a la noche y me acuerdo que me dejó devastada, o sea, sí, wow. Es durísimo, sí, muy francés. Es muy duro. Genial. Bueno, muchísimas gracias por esos grandes ejemplos. Y ya para terminar, siempre me gusta preguntar, hemos hablado de tu etapa, digamos, de tu lado corredor, de tu lado mamá y de tus 45 años. ¿Qué ves para tu futuro? ¿Cuál crees que va a ser tu próximo cambio de piel? Me gustaría, yo siempre pienso mucho en el ser feliz y que mis hijos lo sean, pero que sé que cada uno va a tomar como su camino, ¿no? Porque al final ellos empiezan a hacer su vida. Sí quiero mucho pensar en mí. O sea, pensar en mí en el de cómo quiero llegar a la vejez, o sea, cómo voy a sobrevivir a la vejez si voy a estar sola, acompañada. La verdad no es un tema que me agobie tanto si es sola o acompañada, siempre y cuando esté yo bien. Y sé que gran parte de ese estar bien o de esa estabilidad me la van a dar los libros, porque es algo en lo que pretendo seguir. O sea, yo sí me veo como una señora de la tercera edad, como una viejita atendiendo su librería, tal cual, ¿eh? No importa si es aquí o si es mi idea, mi sueño siempre ha sido vivir en Madrid. Entonces digo, no sé si va a ser en Madrid, no sé si va a ser aquí, en la playa, donde sea, pero sí haciendo lo que me gusta. O sea, sí es algo en lo que estoy procurando trabajar. Si al final, o sea, yo siempre pienso, al final lo que buscas es paz. Entonces, si quiero pasar esta etapa, o sea, vivir esta etapa en paz. Mil gracias. No, pues ya te digo, ya con eso cerramos. muchísimas gracias. Espero que todas la sigan en el librero de Valentina, en Instagram, en YouTube, para que tengan estas conversaciones con ellas, así sea cada uno en un lugar del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Estamos en contacto. Gracias. Bye.